Existen en la actualidad ideas equivocadas en cuanto a lo que es una mujer y por supuesto lo que es una esposa para un varón. Es Dios quien se equivoca cuando alguien piensa que la mujer con la que está, la esposa con la que está, ya no la quiere más. ¿Fue Dios quien se equivocó? ¿O fue una decisión equivocada también del ser humano? Bueno, quizás deberíamos pensar en la segunda opción. Sin embargo, no es tan fácil la respuesta. Pero el Génesis nos da realmente la orientación adecuada de lo que debemos pensar en cuanto a lo que es la esposa para el varón. Dios le dio entonces una esposa a Adán, el primer hombre, el primer ser humano que existió, que vino de la mano de Dios. En Génesis nos dice en el capítulo 2, versículos 21 y 22, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Una mujer, una esposa, esa es la voluntad de Dios. Cuando Dios evaluó la actividad del varón, cuando le dio un lugar en donde vivir, un lugar en donde trabajar y en donde desarrollarse y tener beneficio de estas actividades que ya mencionamos, se dio cuenta también que el varón estaba solo. Al traerle a todos los seres inferiores, a los animales, para que les pusiera nombre, como nos dice allí el capítulo 2, y para que él pudiera administrarlos correctamente, se da cuenta de que ningún ser inferior podría ser la ayuda idónea para Adán. Como resultado entonces de esa soledad del primer hombre y de esa evaluación divina, Dios entonces decide traerle al ser humano varón la ayuda idónea o una esposa. Y esto fue así porque Dios está interesado en todos los aspectos del ser humano. Aunque hay gente que piensa que Dios se ha olvidado de este mundo, de todas las personas, o específicamente de ella, Dios, según este capítulo, estos versículos que hemos estado leyendo, está interesado en todos los aspectos del ser humano. Siempre entonces Él provee para todas las necesidades que todas sus criaturas tienen. En el caso de Adán, Dios sabía que necesitaba una esposa y él, óigase bien, él tomó la iniciativa de hacer una mujer, una esposa, una compañera, una ayuda idónea para el varón, para Adán en este caso. Entonces, Dios decide crear una mujer de una parte del varón, del hombre. No fue creada Eva, como más adelante se le va a llamar, no fue creada la mujer de la misma manera que el varón. Y entonces alguien podría preguntar, ¿y por qué no hizo Dios a la mujer con el mismo método? Bueno, tenemos que contestar que Dios no se limita a una acción. Cuando Él desea hacer un portento, una obra, Él no está limitado a una sola forma de hacer las cosas. De eso también podríamos hablar y mencionar. Y cuando Él sana a una persona, no la sana solamente con su poder infinito, no interviene directamente en su cuerpo de manera directa, sino que Él utiliza otros medios. Puede utilizar la medicina, puede utilizar algún asunto natural, o puede utilizar el que una persona siga los consejos de otra dentro de los límites adecuados de lo que es la salud del cuerpo. Entonces Dios no se limita a una acción toda la vida, que Él pueda hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, sino que Él tiene infinidad de alternativas. Y por eso es que Dios decidió
crear a la mujer o hacer a la mujer diferente, de una manera diferente al varón, pero con la misma esencia, es decir, toma del varón una parte eh, que este varón viene de la tierra y que le había dado aliento de vida. Entonces toma esa parte y Dios entonces hace a la mujer. Dios es absolutamente soberano y hace lo que Él desea, en absoluta santidad, por supuesto, y perfección. Cuando Dios creó a la mujer del varón, Dios estaba creando un ser igual en humanidad a Adán. No había otro elemento diferente, sino que estaba creando a un ser igual en humanidad, en dignidad, con la imagen y semejanza que al varón, que a Adán. Eso lo había dicho ya en el capítulo que ya mencionamos, esos versículos en donde se incluye tanto al varón como a la mujer. Entonces la esencia de la mujer era absolutamente igual a la del varón. Al mismo tiempo sabemos que la mujer es diferente totalmente al varón y fue así para que la ayuda idónea fuera perfecta, que se complementaran perfectamente, cosa que no se encontró en el resto de la creación con los animales, con los seres inferiores, con las plantas o cualquier otro ser. Simple y sencillamente, Dios tenía que hacer otro ser igualito, en dignidad, en humanidad, al varón, pero totalmente diferente, como ya sabemos. Así que Dios decide dormir a Adán. Cuando este varón estaba dormido, Dios hizo una incisión quirúrgica, como se ha dicho, como se ha llamado, un trabajo de cirujano, solo que mucho más que eso, porque cuando él realiza este portento, esta obra, no deja ninguna huella. Cuando Adán se despierta, no exclama, me duele, o tengo esta herida, o tengo que guardar reposo para recuperarme. No, Dios hace la intervención quirúrgica, extrae una parte del varón y Adán se despierta como que sin nada, perfecto, sin ninguna molestia. Y entonces de esa parte Dios creó a la mujer. Así que Adán no sufrió ningún daño, como ya dijimos. El varón, en realidad, todo hombre, no estará completo sin una esposa. Esa esposa que Dios provee. Claro, hay aspectos especiales. Más adelante, en el Nuevo Testamento se nos dice que una persona puede estar sin esposa, pero para dedicarse al servicio del Señor. Pablo mismo había tomado esa decisión. Es muy probable que Pablo había estado casado, pero después de que él persigue a la iglesia, él decide mantenerse en esa situación de soltería o de viudez y lo hace para servir al Señor. Y claro, esa es una decisión, pero es una decisión acompañada por la voluntad de Dios, en donde Dios da la fuerza para mantenerse en santidad. Pero el mismo Pablo dice, si alguien no tiene ese don de continencia, cásese. Para eso ha dejado Dios el diseño del matrimonio. Regresando entonces a Génesis capítulo 2, los versículos que ya leímos, Dios hizo una mujer. Esto es bien importante señalarlo y repetirlo constantemente. No hizo dos mujeres para Adán. Tampoco creó a otro hombre para hacer o complementar perfectamente a el varón. Un hombre jamás será la ayuda idónea para otro hombre, ni una mujer lo será para otra mujer. El diseño de Dios es perfecto. Claro, las ideas y las decisiones que toman los seres humanos ahora, afectados profundamente por el pecado, pues ha llevado a otro tipo de prácticas que no son aprobadas por Dios. Dios hizo, la palabra hizo o construyó o creó, podríamos llamar, en el idioma hebreo es baná. Entonces Dios hizo una mujer. Eso
quiere decir que la misma mano que había moldeado el polvo de la tierra para formar el cuerpo del hombre, tomó una parte del cuerpo viviente del hombre y la transformó en una mujer. Es decir, es el mismo Dios creador. Vino de la misma mano del Señor, como lo había hecho Adán. Entonces vino la mujer, trajo a la existencia a la mujer, algo que no existía, la trajo a la existencia a la mujer. En el hebreo la palabra mujer es Isha. Más adelante se nos va a hacer un juego de palabras y se nos dice que la palabra para varón es Ish, obviamente en el hebreo. Entonces, esta palabra nueva, una palabra diferente, se utiliza aquí para referirse a la mujer, algo que no había existido antes, solamente había existido el hombre, Adán, el que proviene del barro rojizo de la tierra. Señala entonces la mujer como un ser humano plena y totalmente. Al mismo tiempo, como ya mencionamos, diferente para formar la humanidad perfecta. No puede haber humanidad si no hay hombre y mujer. No puede haber humanidad perfecta sin los seres que Dios creó. Dios entonces trajo a la mujer a Adán o al hombre. Por lo tanto, Dios es el padre de Adán, como también lo es de la mujer. Dios entonces trae, Dios bendice, Dios provee y obsequia al hombre, a la esposa que le corresponde. Aquí se establece entonces el matrimonio. Si alguien en ese momentito, obviamente es solamente un pensamiento, si alguien en ese momentito hubiera preguntado, ¿quién entrega a esta mujer? Como lo hacemos nosotros los pastores cuando hay un casamiento, Dios hubiera respondido muy contento, yo, su creador, su Padre Celestial. Y hubiera dicho, la entrego con mucho gozo al varón que yo también creí y que también soy su Padre Celestial, su creador. Dios entonces establece el matrimonio. Dios fue el juez que presidió el primer matrimonio. Algunas personas piensan y dicen y argumentan equivocadamente que el hombre no tuvo que pasar por ningún juez desde el inicio, desde que Adán fue creado y Eva también fue creada. No es cierto, porque Dios es el supremo juez, el más grande juez que preside el primer matrimonio y lo aprueba. Dios estaba ahí uniendo entonces las vidas de los primeros seres humanos, un hombre y una mujer. A él aprobó entonces el matrimonio entre estos dos seres. Toda variante realizada por el ser humano en la actualidad afectado por el pecado es una abominación para Dios. Y lo debe ser también para nosotros y no debemos aprobar este tipo de cosas. Debe decirse entonces que el matrimonio es anterior a la caída del hombre en el pecado. Eso es algo muy importante para señalarlo. El matrimonio no es algo que surgió después de haber pecado el ser humano, sino que se establece antes. Por lo tanto, es una institución que se debe desarrollar en santidad y de acuerdo a la voluntad divina. Es una institución antes de pecar. Y es una institución que debe seguirse con todos los lineamientos que aquí se están dando porque procede de Dios. Entonces el matrimonio sigue vigente. No hay tal unión libre. Tampoco hay ese aspecto que las personas realizan en desobediencia a Dios como las relaciones íntimas prematrimoniales. Tampoco existen o deberían existir las relaciones íntimas con otra persona, estoy hablando con una mujer, en el caso del varón, y en el caso de la mujer, un varón. No debería haber ninguna relación íntima con otra persona fuera del matrimonio, es decir, lo que se ha llamado el adulterio. El matrimonio debe realizarse de acuerdo al diseño divino original, un hombre para una mujer y para siempre. Por supuesto que estas
ideas son contrarias a lo que se practica hoy con mucha frecuencia, lamentablemente, y por eso es que hay una cantidad de problemas en la sociedad, en los matrimonios, en las familias. Contrario a las ideas antiguas del Medio Oriente, de los filósofos griegos, del pensamiento hebreo, a pesar de que tenían la ley de Dios, y de las ideas equivocadas de este siglo, la mujer es presentada como surgida de la mano de Dios. Ya se había mencionado en Génesis 1, 26 y 27 que la mujer tiene la imagen y semejanza de Dios, del Creador, igual que el hombre. Por lo tanto, entonces, la mujer no es inferior, no es superior, no es independiente de Dios y tampoco del hombre. No pueden vivir separados, no pueden complementarse perfectamente viviendo aparte. La mujer entonces debe depender primeramente de Dios y por supuesto complementarse con el varón. Así que tenemos en estos versículos elementos muy importantes. El hombre fue hecho hombre y la mujer fue hecha mujer. Eso quiere decir que la Biblia nos habla de que solamente hay dos sexos. No hay confusión de sexos en ninguna parte de la Biblia. Ningún hombre puede dividir su interior con su exterior. Eso no se puede hacer. Pretenden hacerlo, por supuesto. Y tampoco la mujer puede dividir su interior con su exterior. Cada ser humano es una unidad integral. Ahí sí es integral en el sentido de que todo abarca todo y todo afecta a todo. No existe un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer ni una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Eso definitivamente no se enseña en la Biblia. Y nosotros los cristianos, los que somos creyentes en el Dios único y verdadero, el autor de la Biblia, entonces tenemos que continuar con estas verdades. Para resumir entonces, la mujer es creación de Dios. Dios la hizo. Viene de la mano de Él. No hay otra procedencia. Por lo tanto, es igual en dignidad, en todo sentido, que el varón. Y esto debe aplicarse y debe enseñarse en todos lados, a nuestros hijos y a nuestras hijas, para que tanto el varón pueda valorar a la mujer como debe ser y que la mujer también se valore a sí misma como debe ser. Si esto se siguiera, no tendríamos la gran lucha que hay hoy en cuanto a lo que la mujer hace de hacer valer sus derechos. Sus derechos están allí, Dios se los dio y nosotros los varones debemos respetarlos. Entonces la mujer es creación de Dios. El otro aspecto que debemos resumir o mencionar nuevamente es que el matrimonio fue instituido o dejado por Dios. No es una invención del ser humano. Nadie de nosotros inventó esto, sino que el matrimonio fue instituido por Dios. Y obviamente solo debe haber un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Desde el momento en el que se conocen, se comprometen, se casan, entonces empiezan a vivir juntos, de ahí hasta que la muerte los separe, como se dice en los matrimonios cuando se realizan estos. Y por supuesto, solo hay dos sexos, masculino y femenino. Y Dios es quien provee la esposa para el varón y viceversa. Ninguna persona puede decir que Dios se equivocó al tener a su esposa, sino que Dios a través de nuestro raciocinio, de nuestras decisiones, de nuestros sentimientos, de todo lo que nosotros somos, utiliza nuestro ser para decidir por la esposa, en el caso de los varones, o del esposo en el caso de las mujeres, y esta es la persona que Dios provee. Dios no se equivoca, Dios está en control de todo, Dios es quien provee. Y entonces, cuando tenemos claros estos conceptos, el matrimonio va hacia adelante, va a desarrollarse correctamente, que no se dice
que no van a haber dificultades, que no van a haber problemas, que no van a haber desacuerdos en momentos determinados, pero se van a poder resolver. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos los lineamientos divinos, las cosas que Dios y las enseñanzas que Dios ha dejado en su palabra. Matrimonios largos, felices, matrimonios que viven bien, son aquellos que aman a Dios, pero que lo aman verdaderamente. Claro, no se puede decir que no hay cristianos que están equivocados y que se han separado o se han divorciado. Sí los hay, pero ¿cuál es el problema? El problema es que cualquiera de los dos, o los dos, hombre y mujer, esposo y esposa, no han tenido a Dios como el centro de sus vidas en cuanto a seguir sus lineamientos, sino que han seguido filosofías equivocadas. Esa filosofía popular que al alcance de todos está ahora a través de los medios de comunicación masiva, y la gente no reflexiona en cuanto a lo que está leyendo, en cuanto a lo que está viendo, sino que se deja ir por aquellas cosas que le parecen a él o a ella según su conveniencia, buenas o mejores que lo que Dios ha dejado en su palabra. Y ese es el gran problema. No nos dejamos enseñar y guiar por la palabra de Dios. Así que lo importante es que Dios es quien provee la esposa para el varón y, por supuesto, el esposo para la mujer. Que Dios nos ayude a desarrollar matrimonios felices.